Bienvenidos al curso de Medicina de la Fertilidad. Hoy vamos a analizar un tema que estaba previsto para más adelante, que son las técnicas de reproducción asistida. ¿Por qué vamos a tocar este tema hoy día? Por algunas preguntas que han estado surgiendo para aclarar bien la postura de nosotros de Medicina de la Fertilidad. Quiero que conozcamos cuáles son las técnicas que hoy día se utilizan ampliamente en el mundo. La próxima semana vamos a analizar los aspectos bioéticos y una vez que tengamos muy claro cuáles son todas las técnicas que existen, que tengamos claro la valoración bioética, nos vamos a introducir en la parte más fuerte de este curso, que va a ser la corrección de los problemas de la ovulación y los protocolos de tratamiento que vamos a ofrecer. Por eso hoy día vamos a conversar sobre las técnicas de reproducción asistida. Y quizás la mejor palabra, más que técnicas de reproducción, que se pueden aplicar a todo el mundo animal, en el caso del ser humano podríamos hablar de las técnicas de procreación asistida. Al final de esta clase, el estudiante será capaz de conocer las distintas técnicas de procreación asistida y sus indicaciones actuales. Se presentan todas las técnicas disponibles actualmente. La próxima semana se realizará un análisis bioético de las mismas. Los protocolos de medicina de la fertilidad están basados en el respeto por la dignidad de las personas y el intento de restaurar la fertilidad natural. Y como nos enseña la instrucción Donum Vitae, no todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable. Vamos a ver que hay técnicas que tienen bastante buenos resultados en términos de hijos vivos, pero que muchas veces atentan contra la dignidad de las personas, la dignidad del hijo y la dignidad de la unión del matrimonio. Por eso hoy día solamente nos vamos a centrar en los aspectos técnicos de estas técnicas, y la próxima semana nos va a ayudar un profesor de bioética con el análisis bioético de las mismas. Nuevamente recordar la definición de infertilidad. Primero es una enfermedad que se define como la falla del matrimonio, de la pareja conyugal para conseguir un hijo después de 12 meses de relaciones sexuales regulares y sin uso de anticonceptivos. El primer paso en el tratamiento de las personas con infertilidad es optimizar la fertilidad natural. La Sociedad de Medicina Reproductiva Americana publicó en 2013 una guía de cómo optimizar la fertilidad natural. Ellos nos recuerdan que hay varios factores que pueden afectar la fertilidad: la obesidad, el bajo peso, el tabaco, el alcohol, la cafeína, las drogas ilícitas, algunas toxinas o solventes o contaminantes. Importante que hay una estrella roja, así que debemos recordar estos aspectos. Y ellos recomiendan, uno, reconocer la ventana de fertilidad, que es lo que hacemos nosotros con Billings. Frecuencia coital, la frecuencia de relaciones sexuales durante la ventana de fertilidad. También recuerden que no hay posiciones que van a mejorar la fecundabilidad, y evitar el consumo de alcohol, cafeína y los lubricantes vaginales que podrían contener espermicidas. El siguiente paso en esta escala de tratamiento de las personas con infertilidad es la restauración de la fertilidad. Número 1, el manejo de las patologías que afectan al varón. Ya vimos hace 2 semanas que los tratamientos para ayudar a los varones con infertilidad están poco probados. Se ha visto que pueden mejorar la calidad del semen, pero que eso no se ha reflejado necesariamente en las tasas de nacido vivo, en las tasas de embarazo. Se ha hablado mucho de los antioxidantes, pero los estudios son de baja calidad. Tenemos pocas cosas que ofrecerle al varón. La esterilidad en el varón es muy compleja, está asociada también, como vimos, a muchos aspectos relacionados con alteraciones genéticas o cromosómicas. Hoy día, fundamentalmente, cuando hay problemas severos de masculinidad, se salta uno todo eso y se va directamente a una fecundación in vitro o una ICSI, una inyección intracitoplasmática de los espermatozoides, como lo vamos a ver más adelante. También vimos en la clase anterior que los criterios que se están usando actualmente, los de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, no siempre nos reflejan y nos separan o nos hacen distinguir bien a un varón fértil de un infértil.
Al parecer los espermatozoides móviles progresivos, el recuento de espermatozoides móviles progresivos podría ser un valor mucho mejor para identificar los pacientes que van a tener problemas de fertilidad o no. Pero sí, lo que nosotros podemos ir avanzando y corrigiendo son todas las patologías que afectan la ovulación, y que de hecho va a ser el fuerte de este curso las próximas semanas. Y aquí necesitamos un diagnóstico adecuado, y lo número 1 es la cartola registro del Billings. Ella nos va a ayudar a definir hay ovulación, no hay ovulación, el largo de la fase lútea. Y nosotros ya vimos que una mujer con reglas regulares, con síntomas de premenstruales, reglas entre 24 y 35 días, la probabilidad de que tenga un defecto de la ovulación es muy baja. Pero si además a eso le sumamos el registro que nos entrega el método de la ovulación Billings, donde vamos a ver este aumento de la sensación vulvar día tras día, este patrón y un cambio brusco que nos va a reflejar la ovulación, y además vemos la fase lútea, podemos tener un diagnóstico mucho más preciso. Pero si hay alguna alteración, necesitamos hacer un estudio adecuado, corregirlo, especialmente gran parte de las disfunciones de la ovulación se deben a síndrome ovario poliquístico. Puede haber también una alteración de la tiroides, puede haber una hiperprolactinemia, exceso de hormona prolactina que va a afectar la fertilidad, o también exceso de hormonas masculinas, no solamente por síndrome ovario poliquístico, sino que también por causas que vamos a estar analizando más adelante. Vamos a saltarnos el detalle de esta restauración, porque va a ser lo que vamos a analizar en profundidad en las próximas semanas. En este mismo sentido, uno puede corregir algunas alteraciones de la ovulación, optimizar la fertilidad natural, pero también lo que uno puede hacer es con medicamentos inducir la ovulación, ya sea con clomifeno, tamoxifeno, letrozol, la misma hormona FSH, la folículo estimulante, o hormonas de mujeres menopáusicas, que aquí contenemos cantidades de LH y FSH. Podemos nosotros administrárselas al inicio del ciclo para producir una ovulación, para estimular la ovulación en mujeres que tienen algún problema, o para aumentar el número de ovocitos que se van a obtener. Esto se asocia a un seguimiento folicular ecográfico, es decir, yo sigo a la mujer con ecografías para ir viendo cómo va creciendo el folículo, saber cuándo la mujer va a ovular e indicar relaciones sexuales en los días de la ovulación. Nosotros también podemos hacer inducción de la ovulación y recomendar las relaciones sexuales de acuerdo a la sensación de fertilidad que nos entrega el método de la ovulación Billings. Pero entonces el primer paso sería optimizar la fertilidad natural. Segundo paso, corregir algunos factores que descubramos en las mujeres en la ovulación. Se podría hacer una inducción de la ovulación con actividad sexual dirigida a los días que es más fértil, y esa indicación la vamos a hacer de acuerdo a una ecografía, de acuerdo a la sensación vulvar, o podemos detectar el aumento de LH en la orina, que nos va a indicar cuándo va a venir la ovulación incipientemente. Entonces tenemos a través del método de la ovulación Billings, a través de un seguimiento ecográfico, o a través de la detección de LH en la orina, que se hace a través de unas cintas. Con eso podemos reconocer cuál es el día más fértil o los días en que está a punto de ovular. Otro aspecto importante es la restauración quirúrgica de la fertilidad. Y aquí nosotros vimos que aproximadamente 1/3 de las mujeres tenían un problema en las trompas de falopio. Un problema que impedía que se uniera el ovocito con el espermatozoide en la trompa, ya sea por un defecto que impide el transporte de los gametos. ¿Cuál es el punto importante aquí? Primero, son cirugías difíciles, son cirugías que con no tan buenos resultados al parecer. ¿Y por qué les digo al parecer? Porque
no hay estudios que comparen la cirugía para la infertilidad de causa tubaria con las técnicas de reproducción artificial, con la fecundación in vitro o inseminación intrauterina, etc. De hecho, esta es una revisión importante de la librería Cochrane, en que buscan y revisan todos los artículos sobre un tema. Y en la publicación del año 2017 de Cochrane sobre la cirugía por causa de infertilidad tubaria, ellos dicen que después de revisar toda la literatura no encontraron ningún estudio randomizado, controlado, es decir, bien diseñado, que compare las técnicas de reproducción artificial que conocemos con la cirugía. Y de hecho muchos de la información que tenemos son reportes de casos, pero no alguien que compare y nos diga si es mejor una o la otra. Sin embargo, la Sociedad de Medicina Reproductiva de Estados Unidos, la Sociedad de Medicina Reproductiva Americana, analiza este tema y ellos recomiendan que frente al éxito de las técnicas de reproducción artificial, fundamentalmente la IVF, la fecundación in vitro, y los resultados no tan prometedores que se han encontrado con la cirugía, se vaya más hacia el lado de la cirugía. Y de hecho, como yo les explicaba, son técnicas más difíciles, con al parecer no tan buenos resultados. Por lo tanto, hoy día, cuando se les ofrece algo a una mujer que tiene un problema en las trompas, se le ofrece fecundación in vitro, porque no hay tanta, ni preparación, porque es difícil formar a un ginecólogo especialista en cirugía, y porque los resultados han sido hasta el momento o publicados mucho mejores por la fecundación in vitro. Y lo mismo pasa cuando conversábamos la vez anterior en el caso del varón. Como se está teniendo buenos resultados con la inyección intracitoplasmática de los espermatozoides, con estas técnicas de fecundación in vitro, gran parte de los estudios, gran parte de los fondos van directamente a eso y no a desarrollar ni estudiar otras técnicas. Lo mismo pasa aquí. Se está teniendo buenos resultados, se está ganando dinero, se están teniendo hijos con las técnicas de reproducción artificial complejas, por lo tanto se va hacia línea y se evita formar o no se quieren hacer estudios. ¿Cuándo tendría al parecer un rol las mujeres que están esterilizadas y que quieren hacerse una cirugía para unir la trompa? Tendría mejores resultados? Y como habíamos visto también en las pacientes que tienen la histerosalpingografía nos dice que tiene un bloqueo proximal, un bloqueo muy cerca del útero, muchas veces son falsos positivos, y en ese caso habría que hacer otra técnica para revisar bien que no haya un problema de la misma técnica de la histerosalpingografía, más que un bloqueo certero, un diagnóstico preciso. Pueden ser falsos positivos. Pero en general, todas las sociedades y los expertos en medicina reproductiva recomiendan más el área de la fecundación in vitro más que la cirugía. Entonces el primer paso es un buen diagnóstico. El paso siguiente es optimizar la fertilidad natural, restaurar la fertilidad natural, inducción de la ovulación con seguimiento folicular, o con la detección de la ovulación por Billings, o con la detección de la ovulación con las cintas de LH. El problema de la cinta de LH es que puede ser más caro y puede tener, en realidad más que más caro, tiene un 5% de falsos positivos y negativos, y que nos podría alterar el problema. Lo que sí es más caro es el seguimiento folicular. En algunos países o en Estados Unidos puede ser mucho más caro por la necesidad del médico que esté haciendo las ecografías. En Chile no es tan caro hacer un seguimiento folicular. ¿Y qué es lo que va a buscar uno? En el ovario que tenemos aquí, vamos a ir viendo cómo va creciendo el folículo. ¿De acuerdo? Y vamos a ver cómo va creciendo y cómo de repente ya no está, y ese día decimos que ovula. Aquí tenemos, por ejemplo, folículos inmaduros en una paciente en el día 10, ya en el día 12 va creciendo un folículo más grande, y después ya no tenemos folículos y hay líquido libre, que podría hablar también de la ovulación.
Aquí tenemos algo más o menos parecido. Un ovario está partiendo, tenemos un folículo dominante y ya después tenemos un folículo colapsado o con algunos coágulos, que es un cuerpo lúteo. Lo mismo aquí. En el ovario derecho vamos viendo cómo está este folículo creciendo, va creciendo día 11, día 14 y después ya no lo encontramos. ¿Okay? También se va viendo cómo va creciendo el endometrio los distintos días. Y de hecho esto es interesante, el endometrio ecográficamente nos puede ayudar a saber en qué fase del ciclo estamos. La primera fase del ciclo hay un endometrio fino, más blanquito, más blanco, pequeño. Cuando vamos aumentando el nivel de estrógeno, el endometrio va creciendo y se pone como 3 láminas. ¿De acuerdo? Esta parte de aquí empieza a engrosarse cuando empieza a aumentar la progesterona, y ya cuando estamos en la fase secretora, en la fase lútea, ya está completamente blanco. ¿Ven las diferencias? Un endometrio fino, creciendo con 3 líneas, y este que ya me habla de que hay progesterona. Lo mismo aquí, tenemos un endometrio finito, después trilaminar, van engrosándose estas láminas hasta hacer un endometrio completamente blanco. Ecogénicamente me hablan de la presencia de la progesterona. Con todos estos datos yo puedo saber si la mujer ovuló o no ovuló a través de la ecografía, pero también lo podemos saber a través del método de la ovulación Billings. Ahora nos vamos a introducir las técnicas de procreación de baja complejidad, y aquí la número 1 es la inseminación intrauterina, es decir, se prepara una muestra de semen, se prepara, se centrifuga, se pasa por gradientes, se seleccionan los mejores espermatozoides y esa muestra se introduce a través de una cánula en el útero. Puede ser una inseminación en el útero o dejar los espermatozoides en el cuello a través de una cánula. Se tienen que lavar, se tienen que preparar, se sacan algunos antígenos, se limpia, se prepara esa muestra para introducirla al útero. No es solamente el semen fresco que uno toma y deposita, sino que es un semen que es tratado para preparar y para concentrar la muestra y para buscar un número de espermatozoides móviles. Al menos para que tenga efectividad tiene que tener 1 millón de espermatozoides móviles. Menos que eso no va a resultar la fecundación in vitro. Aquí la inseminación intrauterina puede ser homóloga, es decir, con semen de el marido, o puede ser heteróloga con semen donado, y si la mujer tiene una edad adecuada, con hasta 5 o 6 ciclos, tiene un 50% de tasas de embarazo. ¿Cuáles son los pasos? Primero, dar medicamentos para estimular la ovulación, se hace un seguimiento de la ovulación, se toma la muestra, que puede ser obtenida a través de masturbación, a través de la vibración del pene sin estimulación erótica, o a través de este condón que yo les hablaba la vez pasada, microperforado, en que se puede obtener una muestra durante la misma relación sexual. No se impide la fecundación natural, pero sí se obtiene una muestra que se va a preparar. Y esta muestra se prepara para la inseminación. ¿Cuál es la efectividad de esta técnica? Esta es una publicación que se realizó en una prestigiosa revista de medicina que se llama New England Journal of Medicine, el año 2015, en que comparan el uso de letrozol, clomifeno o gonadotrofinas en mujeres con infertilidad, que no se podía explicar la causa, en mujeres más o menos de 32 años promedio, que tenían al menos 5 millones de espermatozoides mótiles progresivos en la muestra. Después de o hasta 4 inseminaciones intrauterinas, es decir, 4 ciclos de estimulación ovárica, obtención de una muestra de semen y colocación de una muestra de semen en la mujer a través de una inseminación, ellos tenían tasas de embarazo aproximadamente de entre 30 y 23%. 23% de las mujeres que usaban clomifeno, 30% de las mujeres que usaban gonadotrofina.
gonadotrofinas FSH o la combinación del FSH y LH en la que se llama HMG o gonadotrofinas menopáusicas, de las mujeres menopáusicas. La diferencia importante es que las mujeres que usaban gonadotrofinas, es decir, FSH o LH, tenían un 30% de tasas de embarazos múltiples, versus un 10% aproximadamente las mujeres que usaban clomifeno o letrozol. Estamos pensando entonces entre un 20 y 30% después de 4 ciclos de inseminación intrauterina. Ahora, esto es importante señalar que estas tasas de embarazo son en mujeres con una edad promedio de 32 años, con al menos una trompa permeable y con al menos 5 millones de espermatozoides mótiles progresivos. Otras series han mostrado tasas más bajas. Hay una serie con 700, alrededor de 700 inseminaciones intrauterinas con un 10% de efectividad, pero ahí la diferencia importante tiene que ver con la edad. Mujeres menores de 30 años en ese grupo tenían 18% de tasas de embarazo, entre 31 y 35 años 13% de tasas de embarazo, entre 36 y 39 7% y las de más de 40 un 5% de tasas de embarazo. Por lo tanto, la edad también es un factor que nos va a importar en el resultado de la inseminación intrauterina. Pero en los mejores casos podríamos obtener hasta un 30% de tasa de embarazo después de 4 ciclos. Cuando estamos hablando de técnicas de procreación de alta complejidad, aquí aparece fundamentalmente la fecundación in vitro. ¿Ya? Fecundación in vitro con transferencia de embrión, eso es ET, embryo transfer. Un tipo de fecundación in vitro se llama ICSI, que es la inyección intracitoplasmática del espermatozoide. Hay otras técnicas que ya no se están usando tanto, que es la GIFT, que es Gamete Intrafallopian Transfer, es decir, se enviaba a la trompa de falopio el óvulo y el espermatozoide para que la fecundación ocurriera dentro de la trompa. La SIFT, que es el cigoto, la transferencia del cigoto a la trompa, o TET, que es transferencia del embrión a la trompa. Aquí tenemos el caso de la GIFT. Uno tenía que hacer una cirugía, una laparoscopía, y en la laparoscopía introducía el ovocito y los espermatozoides. El ovocito, una burbuja de aire, los espermatozoides, y por lo tanto la fecundación ocurría aquí. ¿De acuerdo? La SIFT, la diferencia es que aquí se transfería el cigoto. Problemas con no siempre el embrión llegaba, problemas que se podía quedar el embrión aquí, embarazos ectópicos, y no tenía tanta efectividad como las técnicas de fecundación de la fecundación in vitro. Aquí lo que les estaba mostrando, se coloca en la trompa el ovocito, los espermatozoides, y la fecundación ocurre ahí. Y una burbuja de aire los separaba y la fecundación ocurría en el cuerpo de la mujer. ¿Cuándo está indicada? ¿Cuáles son las indicaciones actuales de fecundación in vitro? Factor tubario, ambas trompas bloqueadas, factor masculino severo, disminución de la reserva ovárica por edad de los ovocitos, falla en los tratamientos de baja complejidad, falla ovárica prematura, es decir, una menopausia muy precoz, y a veces también en un factor uterino severo, un problema serio del útero, lo que se hace o lo que se puede hacer es tomar el ovocito de esa mujer, fecundarlo con el semen del marido y colocar ese óvulo en otra mujer, lo que se llama la maternidad subrogada. ¿Cuál es la diferencia de la ICSI con la fecundación in vitro tradicional? La fecundación in vitro tradicional se toma un ovocito y se deja en un medio que tiene una alta cantidad de espermatozoides. En la ICSI, el embriólogo selecciona un espermatozoide, el que parece mejor, y lo inyecta directamente al óvulo. ¿Ya? Por eso en el caso de la ICSI puede ser varones que tienen muy baja cantidad de espermatozoides, e incluso varones que no tienen un espermatozoide y que se obtuvieron algunos
a través de una punción del testículo, de una biopsia de una biopsia del testículo, se puede obtener un espermatozoide para lograr un ICSI. En resumen, lo que uno hace en la fecundación in vitro es estimular con varias hormonas que la mujer produzca varios huevos, varios folículos. Se aspiran estos folículos a través de una ecografía, de una aguja guiada por ecografía, se aspiran, se fecundan y el embrión se implanta después. Fecundación in vitro, en vidrio, en el fondo, en la cápsula de Petri, que es de vidrio, por eso se llama fecundación in vitro, con transferencia de embrión. FIVET o IVF en inglés. Y en el caso de que fuera FIVET o fecundación in vitro con ICSI, lo que uno hace es tomar el espermatozoide y lo coloca dentro. Otras indicaciones de fecundación in vitro son la selección del sexo, el diagnóstico prenatal, porque uno tiene un embrión, puede tomar una célula de ese embrión y ver y hacer un diagnóstico genético para ver si tiene algún problema. O la prevención de enfermedades mitocondriales, y es algo que vamos a conversar ahora. Algunas enfermedades se producen por un problema en la mitocondria. La mitocondria es el órgano de la célula que se encarga de la producción de energía. Y además ese órgano celular, ese organelo, tiene material genético. Algunas veces hay un problema en ese material genético y puede producir algunos tipos de epilepsia o ceguera o malformaciones o alteraciones. Y entonces lo que se está haciendo ahora es, hay dos técnicas, pero en el fondo es lo que se llama embarazo de 3 personas. Tenemos el huevo de la madre con su material genético, y el material genético de la madre se le puede colocar a un ovocito de una mujer donada y eso se fecunda. ¿Ven? Entonces está el espermatozoide del padre, el huevo de la madre, el huevo sin núcleo y el núcleo de la madre, de la donante. O se puede fecundar con el óvulo de la mamá y el espermatozoide del papá. Cuando los núcleos se unen y va a empezar la división, ese núcleo se traslada a un ovocito que ya no tiene núcleo, pero que fue fecundado. Transferencia de clonúcleo, transferencia del uso del material genético. Y luego son implantados a la madre. En Estados Unidos no se aceptó, se aceptó en Inglaterra. Esto es lo que se conoce como 3 padres. El que da el huevo sin material genético, la mujer que da el material genético solo, sin mitocondrias, y el varón. ¿Cómo se inicia este tratamiento de fecundación in vitro? La primera parte se le dan varias hormonas, y esto es muy caro. Esto es una de las cosas que hace más caros los protocolos, que son el uso de GnRH, FSH y algunas otras gonadotrofinas, a veces de depósito, para estimular la producción de no solamente un folículo, sino varios folículos. ¿Qué es lo que se quiere lograr? Varios folículos. Ya esta es una ecografía, ven los ovarios como se ven aquí, llenos de folículos. También aquí una ecografía, ven ustedes. Porque ¿qué es lo que se quiere? Después se hace una ecografía y se aspiran estos folículos. Como es un procedimiento tan caro, la idea es optimizar al máximo esta técnica, y por lo tanto no solamente se saca un folículo, sino que se trata de sacar al máximo la mayor cantidad de folículos. Una vez obtenidos los folículos, estos son fecundados in vitro, ya sea con semen directamente o a través de la ICSI. Una vez que ocurre eso y ocurre la fecundación, se mantiene este pool de embriones, se mantienen en el laboratorio a una temperatura con un medio de cultivo especial. En general se mantienen entre 2 a 3 días y se ve cuál embrión
creció, cuál embrión sobrevive y aproximadamente la mitad de las personas que hacen fecundación in vitro transfieren con 4 a 8 células, con un embrión de 4 a 8 células. Hay un grupo importante también que transfieren blastocistos, que es un estado avanzado del embrión, más o menos de un embrión de 5 días, son transferidos a la mujer. Se pide, las sociedades de medicina reproductiva se pide evitar transferir muchos embriones. ¿Por qué? Por el riesgo de embarazos múltiples, embarazos gemelares, que desde el punto de vista médico no son saludables para la mujer. Embarazos de 2, 3, 4, de más órdenes, tienen problemas para la mujer y también para los niños que están en crecimiento por el alto riesgo de patologías. Así, las sociedades de medicina reproductiva de Europa y Estados Unidos recomiendan no transferir más de 2 embriones a mujeres jóvenes, no más de 3 o 4 a mujeres entre 38 y 40 años y no más de 5 embriones a mujeres mayores de 41 años. Algunos grupos abogan por solamente transferir hasta 2 embriones. El punto de transferir pocos embriones es que baja los resultados de las técnicas de fecundación in vitro. Pero si se aumentan mucho las tasas de embriones que se transfieren, pueden tener embarazos múltiples con riesgo para la madre y para el hijo. Problemas de las técnicas de fecundación in vitro. Uno es el alto costo. En Chile, no sé cómo será en los otros países, pero un ciclo de fecundación in vitro puede costar alrededor de $10.000 y en Estados Unidos puede costar $40.000 un ciclo de fecundación in vitro, por todas las técnicas que involucra, por todos los medicamentos que tienen que usar, por todos los procedimientos que hay que hacer con los embriones. Complicaciones maternas, fundamentalmente la que se llama el síndrome de hiperestimulación ovárica, que potencialmente puede ser muy grave y que es debido a la estimulación con las gonadotrofinas exógenas, con las gonadotrofinas inyectables. En la forma más grave puede tener un crecimiento masivo de los quistes ováricos, se puede concentrar la sangre, se puede acumular líquido en algunos espacios fuera de la sangre, en el abdomen o en los pulmones, lo que podría llevar a falla renal, una enfermedad que se llama shock hipovolémico y eventos tromboembólicos. Incluso potencialmente podría una mujer morir de eso. Ahora, es muy raro que la mujer muera, y las formas graves se ven en un 0,1 a 0,2% de los casos. En general hay molestias leves o formas leves que ocurren más o menos una de cada 4 mujeres. Otro riesgo del embarazo es el embarazo múltiple, con las complicaciones, con el parto prematuro, las tasas de bajo peso y las complicaciones propias de los embarazos gemelares, y algunas complicaciones fetales que vamos a ver en un segundo. Otra cosa que se puede hacer con la fecundación in vitro es selección de los embriones, es decir, si quiero un varón o una mujer, lo que ya les expliqué del diagnóstico prenatal. Y también uno de los problemas de la fecundación in vitro son los altos costos y que no siempre funcionan. Por lo tanto, se sacan muchos ovocitos, se fecundan muchos ovocitos y aparecen lo que se llaman los embriones sobrantes. Personas que se les llama sobrantes y que son congeladas para ahorrarse dinero para las próximas veces que se quiera hacer una fecundación in vitro, porque ahí solamente es descongelar y colocar. Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de negocio, el congelamiento de embriones es mejor. Pero también se ha visto que cuando uno transfiere un embrión congelado a la mujer, tiene menos tasas de partos prematuros, tiene menos fetos y niños que tienen bajo peso o con restricción de crecimiento fetal. No se sabe muy bien por qué cuando se usan embriones congelados se obtienen mejores resultados perinatales. Al parecer, el hecho de dar tantas hormonas y tantas inyecciones a la mujer previo a para sacar muchos huevitos con la hiperestimulación podría afectar el endometrio y podría afectar la sincronía con la ventana de implantación. Y al parecer menores niveles de estrógeno,
que se obtiene en un ciclo natural versus en un ciclo estimulado, mejorarían la placentación. ¿Cuál es el principal factor para ver el resultado de la fecundación in vitro? Nuevamente en la edad de la mujer. ¿Ya? Mujeres jóvenes, ovocitos jóvenes, tienen menos riesgo de alteraciones genéticas y tienen mejores resultados de embarazo versus óvulos de mujeres de mayor edad. Si hacemos fecundación in vitro con una mujer de sobre 40 o 45 años, la probabilidad de embarazo es mucho más baja. Y aquí entonces aparecen todos los que son los test de la reserva ovárica que conversamos en unas semanas atrás. Medir la FSH en el día 3, el test de clomifeno, la hormona antimileriana, el recuento de folículos antrales. Estos test están todos diseñados ¿para qué? Para poder prever cuántos folículos se van a obtener con la hiperestimulación ovárica. Aquí no me están hablando de calidad ovocitaria, no me están hablando de riesgo genético, solamente me predicen estos test cuántos ovocitos voy a poder sacar. ¿Ya? Si voy a sacar muy pocos ovocitos, muchas personas tienden a comprar ovocitos de otra mujer, es decir, donar un óvulo y hacer la fecundación in vitro con un óvulo de otra mujer. Y de hecho aquí tenemos el efecto de la maternidad. Nuevamente hay una estrella, por lo tanto hay que ponerle harta atención. Tasa de nacidos vivos aquí son 3 embriones o 2 embriones transferidos, menos de 35 años, ven ustedes, alrededor de 40, 45, 48%, de 35 a 37 años, 39%, 38, 40, 29%, 41, 42, 15% y así van bajando. ¿Ya? Son tasas de nacidos vivos porque uno puede transferir el embrión, pero después no sigue su desarrollo. ¿De acuerdo? Lo que vimos en la primera clase, tasa de fecundaciones in vitro en mujeres con, aquí la edad de la mujer, y ustedes ven que mujeres de 44, 46, 47 años, esta sería su tasa de embarazo con sus propios ovocitos, pero con ovocitos donados se mantiene como si fuera joven. ¿Ven? El problema aquí es la edad de los ovocitos más que la edad de la madre, que en los casos normalmente la edad del ovocito es la misma edad de la madre, pero aquí tenemos un ovocito donado. ¿Ven? No es tanto el cuerpo de la mujer que tenga problemas, sino la edad del ovocito. Por supuesto, un embarazo en una mujer de más de 40, 45 años tiene otros riesgos, pero en términos para el embrión o términos de conseguir un embarazo, se mantienen más o menos iguales. ¿Cuáles son los factores que afectan el resultado de la fecundación in vitro? Ya no solamente que van a predecir el resultado como la edad, sino, y también por supuesto cuál es la causa de la infertilidad, sino que una vez que se realiza, ¿qué afecta tener un hidrosalpinx? ¿Y qué es un hidrosalpinx? Es que la trompa está sellada y se acumula líquido en su interior. ¿Ven? Así se ve en la ecografía, así se ve en la histerosalpingografía. Al parecer, este fluido afecta el desarrollo del embrión y entonces las mujeres que tienen hidrosalpinx tienen la mitad de probabilidad de tener un embarazo cuando se hace una fecundación in vitro versus la mujer que no lo tiene. Y entonces las personas que tienen hidrosalpinx que van a ser sometidas a una fecundación in vitro, hoy día se les recomienda sacar las trompas, con lo que ya se olvida de tener un embarazo o alguna posibilidad de embarazo espontáneo. El tabaco, la mujer que fuma durante la fecundación in vitro, y esto va a ser interesante, lo vamos a estar conversando más adelante, que es cómo las bacterias que viven en el cuerpo de la mujer, especialmente las bacterias que viven adentro del útero, podrían afectar el resultado de la fecundación in vitro. Y de hecho hay un estudio muy bonito en que se analizó que la cantidad de lactobacilos que tenía la mujer en el útero predecían el resultado de la fecundación in vitro. Lo que yo les expliqué al principio, el óvulo se congelaba lentamente hasta menos 196, que es la temperatura del nitrógeno líquido, es el congelamiento. 20% de los embriones morían en ese proceso. ¿Por qué? Porque se formaban cristales de agua
y esos cristales rompían la célula. Hoy día lo que se hace se llama vitrificación, en que en segundos se pasa de temperatura normal a menos 196, con lo que se evita la, la formación de los cristales, y además se emplean soluciones para deshidratar y sacar estos cristales en el interior. Sacar el agua antes de que se congele y se formen los cristales. Interesante, porque este último tiempo se ha visto que los niños que nacen por huevos congelados, como les expliqué, tienen menos riesgo de partos prematuros, de bajo peso y de alteración del crecimiento fetal. No se sabía muy bien cómo, pero al parecer tiene que ver con cómo toda esta estimulación ovárica iba a afectar al endometrio y a la sincronía con el endometrio y a la formación de la placenta. Uno de los últimos puntos que quiero conversar con ustedes son los resultados. Claramente las personas que hacen técnica de reproducción artificial tienen más riesgo de embarazo pretérmino, más riesgo de nacer antes de las 37, antes de las 33 semanas, niños de bajo peso al nacer o de muy bajo peso, y niños que tienen más riesgo de restricción de crecimiento intrauterino. Aquí más o menos están los porcentajes de las medias. Se está estudiando harto, no se sabe por qué. Podría ser la misma técnica que va a producir esto, pero también el tipo de paciente, la edad, el estrés, el nivel socioeconómico de estas mujeres, y también la misma infertilidad es un factor adverso para el embarazo independiente del tratamiento. Por ejemplo, las mujeres con fecundación, las mujeres que tienen ovario poliquístico tienen más riesgo de aborto, tienen más riesgo de algunas complicaciones de embarazo, solamente por el hecho de tener un síndrome de ovario poliquístico. Y porque también hay muchas enfermedades asociadas a esas patologías, por ejemplo, el ovario poliquístico, la resistencia a la insulina, algunas alteraciones del colesterol y de los lípidos. En general los estudios, no hay muchos estudios, pero los niños nacidos por fecundación in vitro no tendrían alteraciones del neurodesarrollo. En adolescentes hay pocos estudios, pero los datos no son concluyentes, pero no son tan concluyentes, tenemos información limitada, pero nos dicen que no tendrían alteraciones en el neurodesarrollo. Sí, aquí nos vamos a detener un segundo en las anomalías congénitas. Cuando uno evalúa las técnicas de reproducción artificial, hay varios estudios que han mostrado que los niños nacidos de estas técnicas tienen más malformaciones congénitas que los otros. Ahora, este es un estudio de Hansen que se publicó en New England Journal en el año 2002. Era un grupo australiano que vieron 300.000 niños, los compararon con 6.000 niños nacidos por técnica de reproducción artificial. Y los datos crudos mostraban que los niños nacidos por IVF tenían más malformaciones congénitas. Pero una vez que ellos ajustan por edad, raza, condiciones maternas, no encuentran diferencias para la fecundación in vitro, sí para la ICSI. Los niños nacidos por ICSI tienen más malformaciones congénitas que los niños nacidos, casi el doble, de los niños nacidos de forma natural. También se ha visto que los niños nacidos por las técnicas de reproducción artificial, este es un estudio observacional, ¿ya? Esto no está hablando de causalidad, sino que solamente está mostrando un hecho. Tienen más riesgo de cáncer que los niños nacidos de forma natural. Para todos los cánceres un 33% más, para los cánceres hematológicos un 59% más, sistema nervioso central 88% más, leucemias, neuroblastomas, retinoblastomas, también bastante importante riesgo. Pero de nuevo, esto no habla de causalidad. Esto solamente está hablando de que esos niños tienen más riesgo. Habría que estudiar bien esa familia, porque puede ser que haya en esa familia más riesgo. No podemos sacar conclusiones tan rápido, pero sí se ha visto que esos niños tienen como un hecho más riesgo de cáncer. Hemos visto entonces hoy día las distintas técnicas de procreación artificial, de procreación asistida.
Primero, optimizar la fecundidad natural. Segundo, corregir las patologías de la ovulación. Tercero, inducción de la ovulación con actividad sexual dirigida. Es decir, se le dan medicamentos para corregir su problema de ovulación. Se puede inducir la ovulación con medicamentos, ya vamos a ver cómo en las próximas clases. Se puede tener relaciones sexuales en los días más fértiles, ya sea a través de Billings, a través del seguimiento folicular o a través del test de la LH. Paso siguiente es la inseminación intrauterina. Se produce una estimulación de la ovulación, se prepara la muestra y el día en que la mujer ovula se inyecta la muestra en el útero. El tercer paso son las técnicas de reproducción artificial complejas, y aquí fundamentalmente hoy día está la fecundación in vitro y una técnica de fecundación in vitro especial que se llama ICSI. Se hiperestimula el ovario, se producen varios folículos, se sacan todos esos folículos, se fecundan con el semen de la pareja o de un donante. Se puede incluso no fecundar con el semen, con semen, sino que colocar un espermatozoide dentro de lo que se llama la ICSI. Se esperan 2 a 3 días aproximadamente y los embriones que crecieron y siguen creciendo se implantan. El resto se puede congelar. Vimos también que se puede hacer diagnóstico prenatal en esos embriones. Un embrión de 4 células se le puede tomar una célula, o un embrión de más células se puede tomar una célula y analizar genéticamente y seleccionar los embriones que se van a implantar. Hoy día también varios expertos están hablando de que todos los ciclos deberían ser congelados, es decir, congelar a todos los embriones por los mejores resultados. No se sabe muy bien por qué, pero al parecer tendría que ver con las alteraciones que se producen en el endometrio con el exceso de estimulación ovárica. Problemas de la fecundación in vitro, además del alto costo y de todos los problemas morales que vamos a ver más adelante, pero desde el punto de vista médico, alto costo, un riesgo de problemas del síndrome de hiperestimulación ovárica. Y para los niños, embarazos que van a tener más riesgo de embarazos múltiples, más bajo peso, más parto prematuro, más malformaciones genéticas solamente en el caso de ICSI, y al parecer el neurodesarrollo sin problema. Una vez que tenemos esto claro, la próxima semana vamos a conversar sobre los aspectos bioéticos de las técnicas de reproducción artificial. Espero que la próxima semana nos quede más o menos bien claro cuáles son las técnicas que son respetuosas de la dignidad de las personas y cuáles no son respetuosas de la dignidad de las personas, y son las que vamos a ir avanzando nosotros en medicina en la fertilidad. Estudien bien esta clase, prepárense para la prueba y nos vamos a ver la próxima semana con los aspectos bioéticos de las técnicas de reproducción artificial.